días, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Siempre es un gusto acompañarles aquí desde este espacio de las Guarmis. Un saludo, un abrazo para toda la gente que se conecta, que está ya en Radio Pichincha Multimedia. Yo me voy para allá también para poder leerles, para poder saludarles, para encontrarnos en este espacio también. Y recuerden que tenemos una encuesta activa. ¿Considera que el gobierno debe informar sobre el paradero de los detenidos en las protestas? Bueno, la respuesta parecería obvia, pero tenemos un 96% que dice que sí, un 2% que dice que no, y a un 2% no le interesa. Washington Quispe Galárraga nos dice, también está escuchándonos, pendiente, Roy Cuello, ¿quién más? Ligia Sánchez, Segundo Pacheco, Rosy Ortega Vélez desde Cuenca, y a Cuenca nos vamos ahora precisamente para contar lo que fue la noche de ayer, la jornada de protesta de este 25 de septiembre, que terminó en una dura represión en contra de los manifestantes que, como ustedes ven en las imágenes, estaban sentados, estaban protestando, manifestándose de una forma pacífica. La marcha había iniciado a las 5 de la tarde en el centro histórico, luego se concentró en los exteriores de la gobernación de la SUAY, y hasta ese lugar pues llegaron representantes del Frente Unitario de Trabajadores, estudiantes, universitarios, organizaciones de mujeres, bordadoras, mujeres campesinas, quienes mantenían la manifestación de manera pacífica hasta aproximadamente las 7 de la noche. Según reportan algunos periodistas, la tensión se desató cuando las personas que protestaban decidieron pintar en la calle Simón Bolívar, ahí en esta avenida principal del centro histórico, decidieron pintar la frase "fuera Noboa", lo que provocó que la policía respondiera a su jefe, al presidente, y pues empezara a reforzar la presencia y luego a reprimir violentamente a los manifestantes, ¿no? Son imágenes compartidas por las personas que estuvieron ahí, por amigos, amigas que también nos han hecho llegar con mucha indignación estas imágenes donde se ve la actitud de la policía, que para nada es el repeler una manifestación, sino agredir directamente a las personas sin importar quiénes estaban jóvenes, estaban personas adultas mayores, estudiantes universitarios, estudiantes de biología. Hace unos días le entrevistamos a Chesco con nosotros, estuvo acá, y el día de ayer fue detenido, ¿no? Estaban muy preocupados los estudiantes de biología. ¿Dónde está? Decían, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Y no solamente él, sino varios jóvenes estudiantes que fueron agredidos de la peor manera y desaparecidos por un momento, ¿no? No se informa a dónde se los lleva, ¿no? Estas son las imágenes compartidas por las personas que estuvieron ahí, por medios de comunicación alternativos, decenas de uniformados a bordo de motocicletas, otros a pie, levantando a los jóvenes que estaban sentados sobre la vía y persiguiendo a los manifestantes con los toletes, pues para dispersar la concentración, y hubo al menos 3 ciudadanos que fueron detenidos, aunque no dieron en ningún momento pues datos oficiales, ¿no? Y luego lo soltaron, porque ya a la medianoche yo estuve en contacto con compañeros, amigos, amigas de la provincia de la SUAY, ya muy tarde lograron liberarlos, porque evidentemente no estaban cometiendo ningún delito. Los liberaron, pero estaban golpeados, estaban agredidos. Hay este abuso de la fuerza que estamos viendo desmedido totalmente. Esta protesta se suma a las movilizaciones iniciadas en la capital Azuay, en Cuenca, en el marco del Paro Nacional 2025, que ha sido convocado por las organizaciones sociales de la Azuay, y los manifestantes pues buscan rechazar, por un lado, el proyecto minero Loma Larga en el páramo de Quimsacocha, y también la eliminación del subsidio al diésel mediante el decreto 126, ¿no? Durante la mañana, hay que decir, pues, integrantes de la Federación de Organizaciones Campesinas de la Azuay realizaron una protesta
protesta frente a la gobernación, entregando la basura recolectada en una minga en Quimsacocha, que incluía plásticos, canecas, inodoros, tubos, vallas metálicas, como símbolo también de rechazo a la actividad minera que se está realizando y que fue autorizada por el gobierno nacional mediante una licencia, ¿no? Ellos hicieron una minga con las comunidades, realizaron una minga donde recolectaron, pues en este caso, 3 camionetas cargadas de residuos recogidos en Quimsacocha, como se ven las imágenes, son plásticos, inodoros, lavabos, mallas metálicas, geomembranas, fierros incinerados que fueron expuestos como evidencia de la contaminación atribuida a la canadiense Dundee Precious Metals, operadora del proyecto Loma Larga, y según la FOA, la Organización y Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, los desechos entregados representan apenas el 10% de lo que han encontrado en mingas comunitarias, ¿no? La organización también convocó a nuevas jornadas de limpieza y advirtió que continuará pues con el levantamiento por el agua mientras no existan respuestas concretas, porque lo que hizo el gobierno acto seguido es sacar un comunicado diciendo que iba a iniciar el proceso de suspensión de la licencia ambiental del proyecto y señaló que la medida responde a los informes enviados por la Prefectura de la SUAY y el municipio de Cuenca, pero aclaró que prácticamente es una amenaza, que estas instituciones son las responsables de la veracidad de los datos y que ellos deberían hacerse cargo, ¿no? Esto es el comunicado oficial del gobierno, donde dice que se iniciará esta revocatoria de esta licencia ambiental que fue otorgada de forma irregular. Pero para la FOA esta suspensión no es suficiente, que es lo que inicialmente se hizo, sino piden la revocatoria inmediata y definitiva de esta licencia y la prohibición total de la minería en Quimsacocha. Recordemos esa marcha, pues, que fue un quinto río para Cuenca, más de 100,000 personas que marcharon en contra de la minería, ratificando el histórico rechazo ciudadano a los proyectos extractivos en Quimsacocha, con esa consigna: Quimsacocha no se toca, el agua vale más que el oro. Así es que esas son las imágenes de lo que ocurrió el día de ayer en Cuenca, un poco del contexto, tratando de entender qué pasa. Nosotros cuando hablábamos con los ciudadanos, habitantes de Cuenca, decíamos, bueno, en el momento en el que la resistencia a estos proyectos tiene que volverse de otra forma, porque imagínese usted que hubo 100,000 personas movilizándose en Cuenca y la respuesta del Ejecutivo, del gobierno, de la ministra fue, es político, no les vamos a prestar atención, ¿no? 100,000 personas. Es decir, estas manifestaciones pacíficas al gobierno no le importan. Cuando hay otro tipo de presión, pues es cuando empieza a responder de alguna manera, ¿no? Pero en ese momento también se quedan solas muchas veces las comunidades, pero en este caso vemos que los jóvenes han decidido no dejar solas a las comunidades, a las mujeres campesinas, a los sectores rurales, han decidido estar ahí y también frentear pues esta exigencia al gobierno nacional junto a las poblaciones campesinas. Eso no ocurre con los pobladores de Otavalo, en este caso quienes han sido criminalizados y están siendo procesados por terrorismo por un supuesto ataque al cuartel policial. Ayer conversábamos con Mario Ruiz, el abogado de los procesados. Él nos decía que las personas que fueron detenidas y que están siendo juzgadas por terrorismo no estuvieron en este ataque al cuartel policial, que por el contrario fueron pues apresadas en otros sectores. Algunos de ellos pues estaban regresando de trabajar de una plantación. Nos comentaba el caso de una persona que padece de epilepsia y que está sin su medicación. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues trasladarlos a cárceles peligrosas donde acaban de ocurrir masacres. Así es que pues el SNAI y la policía se mantienen en silencio sobre el paradero de los 12 detenidos en Otavalo en el marco de las protestas, y las familias de los detenidos están clamando por información precisamente a través de las redes sociales y bueno, presencialmente hicieron un plantón, una movilización exigiendo la liberación de las personas que dicen fueron injustamente detenidos. Vamos a escuchar precisamente a una familiar de uno de los detenidos en Otavalo. Precisa Muenala, el día lunes a eso de las 7 de la noche, yo estaba trabajando, mi esposo se llama Luis Moreta, estuve trabajando, le llamé a mi esposo a encontrarme por eso de las manifestaciones, estuvimos volviendo a la casa, en eso le agarraron los militares, lo quisieron pegar o maltratarle,
Nosotros no le dejamos, lo abrazamos muy fuerte y hasta la puerta de la policía, en ahí fue los militares que le pegaron a mi hermana, lo cogieron del brazo, le pusieron a un lado. Entonces yo le dije, y si mi esposo se va, yo también voy a ir con él. Y también me cogieron y me azotaron a otro lado. Entonces yo tengo mi niño de 12 años y el otro de 8 años. Mi niñito grande, el de 12 años, él está traumado, necesita ayuda psicológica. Entonces eso me preocupa bastante. Él tiene, por lo que tiene una cicatriz, me lo están poniendo como vandalismo. Eso ocurrió por trabajo. Nosotros trabajamos, somos gente pobre. Qué duro tener que defender de esta manera así a sus familiares, tener que explicar una cicatriz producto de el trabajo. Esta persona venía de una plantación, es una persona que tiene una enfermedad catastrófica, se iba a interponer un recurso de habeas corpus, pero ¿qué es lo que pasa? Es que han pasado ya más de 24 horas desde que estas 12 personas detenidas en Otavalo fueron trasladadas desde la cárcel de Imbabura hasta otros centros penitenciarios en Esmeraldas y Puerto Viejo, y las familias se enteraron de esto cuando fueron a visitarlos y ya no los encontraron, ¿no? Ninguna autoridad en la cárcel les dio explicaciones ni detalles de su paradero, solo que se tomó la decisión porque temían que los manifestantes lleguen a la cárcel e intenten liberarlos por la fuerza, ¿no? La noche del 25 se viralizó un video donde se ve a los detenidos escoltados por policías haciendo una fila en una pista atlética a la espera de un helicóptero. Esto es lo único que tienen las familias de los 12 de Otavalo. María Roselena Morán Amalgor, madre de Damián La Chimba, de 22 años, quien fue detenido la tarde del martes 23 de septiembre, también contó a Radio Pichincha que quienes quedaron en la cárcel fueron las personas que no tuvieron manera de pagar un abogado defensor desde el día 1, por lo que su caso se alargó y ahora les será más difícil liberarlos. Doña María Rosa vive en condiciones de extrema pobreza, como viven más de 5 millones de ecuatorianos, ¿no? En una zona montañosa de Intac, por lo que para visitar a su hijo debe caminar 1 hora hasta llegar a Tuntaqui. Debía caminar, ahora ya no está ahí, y alquilar luego una moto o un carro para llegar a otro punto donde podría tomar un bus y luego ir a la cárcel de Imbabura, ¿no? Ahí llegó a las 18 horas, pero ya no encontró a Damián y solo le dijeron que deberá viajar a Quito, donde se procesará el caso de su hijo. No había nadie, vimos por las noticias que les llevaron a Puerto Viejo y otros dicen a Esmeraldas, pero no nos dan razón, es lo que dijo. Siendo las 22 horas del jueves, doña María llegó a la casa de un pariente para pernoctar, pues ya no tenía manera de regresar a su vivienda, y porque también fue a pedir ayuda para que le acompañen a Quito y que alguien les dé razón acerca de Damián. Varios medios de comunicación y periodistas también hemos estado pidiendo, exigiendo información sobre este caso al SNAI, sin obtener ninguna respuesta por cerca ya de 24 horas. No hay mucho hermetismo de parte de las autoridades y preocupación desde las organizaciones de derechos humanos que han convocado a varios plantones desde la noche de este jueves a las afueras de la Fiscalía para exigir respuestas. Así es que hay plantones el día de hoy en los exteriores de la Fiscalía por los 12 de Otavalo, por las otras personas que están detenidas, pero este es quizá el caso más grave porque son personas a las que les están procesando por terrorismo, es decir, podrían llegar a estar en la cárcel 30 años. Entre ellos estaba Gina Caguasquí, su caso ya lo hemos repasado muchísimo junto a ustedes y pues realmente es muy duro pues pensar que una joven que fue a llevar agua a las personas que pudieran presentar alguna complicación, porque además estudia enfermería, está siendo juzgada, procesada por terrorismo. Todavía habrá la esperanza de que la justicia actúe con imparcialidad, respetando pues los hechos, no juzgar sin pruebas, porque lo que decía la defensa de estas personas es que no hay ninguna prueba ni ningún hecho que les relacione directamente con lo ocurrido en el cuartel de policía. Mario Ruiz ayer decía que no pudieron en el momento en el que hubo la incursión, que evidentemente sí hubo un ataque, que puede también ser de falsa bandera, pero que en ese momento no apresaron a absolutamente nadie, no detuvieron evidentemente el ataque y luego empezaron a detener personas en otros lugares, personas que aparecían por ahí, que les parecieron fáciles de encarcelar y son quienes están siendo procesados por terrorismo. Bueno, esperemos que los
procesos judiciales se lleven a cabo con transparencia, pero sobre todo que se diga dónde están en este momento y cuáles son las condiciones en las que tienen a los 12 de Otavalo. 9:20, estamos ya esperando también la conexión con nuestra invitada, para poder hablar sobre lo que ocurrió el día de ayer en torno a las cárceles, ¿no? En menos de una semana, Ecuador ha presenciado 2 nuevas masacres carcelarias, una en Machala, otra en Esmeraldas. Desde estos lugares hemos tenido noticias muy dolorosas, donde al menos 17 personas privadas de libertad fueron asesinadas en un escenario de horror que incluye cuerpos mutilados, degollados. A pesar de la presencia militar en los centros penitenciarios, desde enero de 2024 la violencia no cesa, las bandas criminales siguen disputándose el control interno, mientras los familiares de los reclusos claman por respuestas y las autoridades mantienen el silencio. Y la pregunta es inevitable: ¿quién controla realmente las cárceles en el país? Y para profundizar este tema y entender lo que está detrás de la espiral de violencia, ya vamos a conversar con Caterina Herrera, experta en seguridad pública, quien nos ayudará a analizar este caso y este nuevo capítulo de la crisis penitenciaria en el Ecuador. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Todavía no está, ya en un momento la tenemos, pero quiero hacer referencia a lo que Carol Noroña, periodista especializada y que ha investigado muchísimo el tema de las cárceles, ha publicado también desde sus redes sociales en X una entrevista que le hace al sacerdote José Antonio Maeso, capellán del centro penitenciario, quien le aseguró a Carol Noroña que sí hubo alertas tempranas para evitar la masacre y las familias clamaron para que haya más cuidado, pero el control que dicen que hay no es real. Escuchemos sus declaraciones. Realmente, si las familias que están en contacto con nosotros, con el vicariato, sí llevan alertando de esta serie de problemas y de esta serie de inconvenientes que puedan ocurrir o que pudieran ocurrir como han ocurrido. Sí sé que desde primeras horas de la madrugada estaban alertando al SNAI, sé que habían advertido, hay documentos que dicen que ellas han advertido, ellas llevan clamando porque haya un cuidado y una protección mucho más grande para evitar toda esta serie de problemas, porque creo que puede ser un problema en cadena. Resulta que en las cárceles están ahora combinando diferentes GDO y claro, es como un poco incitar a que existan estos actos de violencia. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la situación está muy complicada, que los índices de violencia han aumentado durante este último año y que ese control que se dice que hay de las cárceles acaba siendo un control que no es real. Hemos visto Machala, estamos viendo ahora Esmeraldas y esperemos que esto no siga incendiando cada una de las cárceles, porque esto normalmente lo que incentiva es a la venganza y un poco a la confrontación. Pero por desgracia es también lo que se dice desde ámbitos estatales: violencia con violencia. No existen espacios de diálogo. Y mientras aquellos que tienen el poder en sus manos de la gobernabilidad no pasen con el pueblo a dar modelos y ejemplos de diálogo, de construcción social, probablemente lo que estamos enseñando es a todo nuestro pueblo a confrontarse más que a llegar a diálogos y a consensos. Y todo esto lo que va a provocar es que sigamos destruyendo como comunidad y como pueblo. Y esta masacre. Bueno, ahí veíamos precisamente este extracto de una entrevista que Carol Noroña realiza a este sacerdote que trabaja activamente dentro de las cárceles, dentro del centro penitenciario, en este caso de Esmeraldas, y confirma que sí hubo alertas tempranas, que esta tragedia se pudo evitar, ¿no? Es muy doloroso pensar que esto está ocurriendo, que lo que estamos viendo es esta política o necropolítica, ¿no? Dejar que los más débiles mueran, porque eso es lo que pasa dentro de las cárceles. Siempre hay estas jerarquías y entender lo que ocurre en las cárceles. Lo que dice el sacerdote es que se están combinando de alguna forma los grupos, los GDOs, para que existan también estas rencillas y luego se terminen en estas masacres. No sé si ya está conectada la invitada, ¿sí? ¿Ya la tenemos o no? ¿No?
Por favor, Caterine, si podría encender su cámara para que podamos dialogar y revisar lo que han sido los hechos del día de ayer y tratar de entender cuál es el panorama que está pasando con la militarización dentro de los centros penitenciarios. Son 19 masacres carcelarias en apenas 5 años, según estos datos recogidos también por medios de comunicación, en este caso Primicias. Más de 500 personas privadas de la libertad han muerto en este periodo y queremos entender qué nos dice esta cifra sobre el fracaso o ausencia del control estatal en las prisiones. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ella es Caterine Herrera, experta en seguridad pública. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Bueno, estábamos dando datos, haciendo un recuento de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Tenemos 2 masacres carcelarias en los últimos días y claro, la pregunta es, ¿qué nos está diciendo esta cifra, estos hechos sobre el fracaso o la ausencia de control estatal en las prisiones? Bueno, en primer lugar, evidencia pues justamente que a pesar de todas las acciones que ha estado haciendo el Estado ecuatoriano, no logra concretar, tener el control, mejor dicho, recuperar el control dentro del sistema de rehabilitación social, que solo se ha ejercido y se ha aplicado acciones tácticas, más no acciones estratégicas que involucre otros accionarios, como el tema de inteligencia penitenciaria, el tema de erradicar y combatir la corrupción sistémica que hay en el Servicio Nacional de Rehabilitación Social, conocido como SNAI, ahora que está adscrito al Ministerio del Interior, quitar de romper esa logística, ¿no?, que sirven como aliados para estos actores criminales entre el aliado público y el aliado privado, que lo que le permite seguir operando dentro de las cárceles, a pesar de que incluso se ha utilizado a otro actor de la fuerza pública como son las Fuerzas Armadas. Siguen siendo las cárceles pues ya no solo escuelas de crimen, sino más bien como centro de operaciones que coordina, que capta y que maneja diferentes economías, no solo desde adentro, sino que sobre todo permite tener una gobernanza criminal hacia las calles. Que les conviene mucho más tener ese control dentro de las cárceles, sí, por supuesto, porque eso implica tener menos accionar o exposición mediática, por así decirlo, y que sea el brazo operador quien realice todas estas gestiones, ¿no? Y aparte de tener una seguridad muy visible. Mientras no exista tampoco una política pública de rehabilitación social que se recupere lo que es los centros de rehabilitación social y se logre romper ese ciclo de violencia, pues vamos a tener acciones que tal vez de forma efímera puntuales habrá resultados, pero ni siquiera a corto o mediano plazo va a ser sostenida estas medidas. Uh-huh. La periodista Carol Noroña decía que la cárcel de Esmeraldas estaba intervenida por militares cuando se produjo la masacre. Entonces, si nos preguntamos cómo se explica que aún con intervención militar, además no se detenga a tiempo esta masacre, no se introduzcan fusiles, pistolas, granadas en un centro penitenciario. Y por otro lado, y es que si vemos las imágenes, en la mañana las personas privadas de la libertad estaban rezando, algunas con una Biblia en las manos, y habían alertado ya en este caso al vicariato de que iba a darse algo de este tipo, es decir, era totalmente prevenible, ¿no? Estas alertas no les importan a las autoridades, es decir, se deja hacer muchas veces cuando ya hay estas alertas. ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, hay que entender muchas aristas, ¿no? Cuando hablo yo de inteligencia artificial es justamente que se den estas alertas para prevenir, pero no justamente estas alertas de que haya asesinatos, de motines, etcétera. Cuando hablo de una inteligencia artificial significa identificar cuáles son los actores criminales que están operando y que se pelean por ese poder, por ese monopolio legítimo de fuerza dentro del sistema de educación social. Conocer cuáles son las economías criminales que se están manejando desde adentro para operarlas hacia afuera. Y tercer lugar es justamente conocer estas alianzas. Si usted no identifica cuáles son los cooperadores, tanto privados y públicos, de la misma edad que están colaborando en esto, insisto, por más que usted realice operativos o operaciones militares, eso va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque la fuerza pública va a un tema de contener, dar un tema de seguridad, pero ya la parte intrínseca de lo que es en sí el sistema de rehabilitación social, eso justamente le corresponde al ente rector, y hasta ahora no ha existido, siento que no ha existido una limpieza,
una correctivo por parte del sistema de rehabilitación social. Hay muchos casos que están pendientes en donde no se ha dado información, no se ha explicado cómo se han dado fugas, cómo se han dado masacres, etcétera. Que eso hace crecer un sentido de impunidad, y si al actor delictivo, al privado de libertad que está liderando cada uno de los batallones en las cárceles, identifica que hay un debilitamiento de las instituciones, que hay una no certeza de la pena, lo que le hace producir mucho más estas acciones sin que tenga consecuencias. Ahora, las imágenes de estas masacres circulan fácilmente. AFP pudo verificar las imágenes de reclusos ensangrentados, decapitados, y fueron difundidas también a través de redes sociales, a través de WhatsApp. Muchas personas llegaron a ver esas imágenes. Usted, como experta, ¿qué lectura hace de esta exhibición y circulación de esta violencia en las redes sociales? ¿Es algo intencional que hacen los GDOs, los grupos que están dentro de las cárceles, como trofeo de guerra entre bandas? ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos cuando circulamos este material tan gráfico? A ver, debemos ahí entender que hay diferentes formas de generar una disputa o mostrar poder. Entonces, justamente el tema de utilizar redes sociales, el utilizar estas imágenes, el transmisiones en vivo, incluso, ese es un mensaje, es una forma de mandar un mensaje tanto a contrincantes, tanto a victimarios, a personas que no quieren continuar colaborando o que no han querido colaborar. El mensaje de coerción, ¿qué significa esto? ¿Quién está asumiendo? ¿Cuáles son las consecuencias que puede pasar? Y esto deberíamos nosotros entenderlo, que no es algo reciente, existe una fragmentación ya de estas estructuras criminales, lo que hace que las disputas que existen en territorio, en las calles, pues sean también trasladadas al sistema de penitenciario. ¿Por qué? Porque las cabezas, o sobre todo quienes son los que están dando ideas, quienes personas del capital económico, logístico o incluso humano, pues justamente están en un centro de rehabilitación y tiene que trasladarse allá. La guerra, la disputa que está en las calles se traslada al sistema penitenciario, y eso le va a permitir mandar un mensaje de quién está haciendo esta gobernanza criminal, cuál es la estructura criminal que no únicamente ejerce una economía, sino que está haciendo uso del monopolio legítimo de la fuerza para hacerse a cargo de distintas operaciones criminales. Entonces, es un modo operando, es una práctica que no solo lo utilizan pues estructuras o pandillas pequeñas, sino también ya estructuras criminales que se dedican al crimen organizado, cuando quieren apoderarse de más territorios, cuando quieren apoderarse de otras economías criminales. Por ejemplo, estaban realizando temas de narcotráfico, minería ilegal, ahora también quieren realizar economías locales o comunitarias criminales, como secuestros, funas, extorsiones, o incluso dedicarse a delitos por oportunidad. Según el parte policial, miembros de los Tiguerones planearon asesinar a exmiembros aliados con los Lobos y los Choneros, con la presunta complicidad también de funcionarios que facilitarían el ingreso de las armas, ¿no? Ahí es lo que usted menciona, no ha habido una depuración y se permite de alguna forma una colusión estructural entre bandas y funcionarios también del sistema penitenciario. Pero relacionado a lo que usted mencionaba, Fito está ahora mismo en Estados Unidos, se escapó alias Fede, todas estas cabezas que están afuera, ¿cuánto están influyendo o cuál es el escenario ante el cual estamos enfrentándonos? A ver, es más bien el resultado de estas acciones. O sea, que uno de los líderes esté justamente ya extraditado, que el otro se haya fugado, etcétera, hace que quienes están en segundos niveles o mandos medios incluso quieran ejercer nuevamente esa disputa por esa economía criminal, pero sobre todo por ese territorio, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos entender que el tema de capturar a un actor criminal simplemente llama a otro actor delictivo a asumir su cargo, que la economía criminal sigue, sobre todo en delitos de delincuencia organizada, como secuestro, con excepciones o delitos de oportunidad, no implica cuánto tú quites a la cabeza, sino más bien cómo tú atacas directamente a la economía, pero no a las utilidades únicamente que resulta de ese delito o ese delito del crimen organizado, sino más bien quitar la logística y comunicaciones, esas alianzas. Cuando tú quitas esas alianzas, también estás quitando un gran brazo operador en cuanto a financiamiento que te permite
generar una resiliencia de las economías criminales, quien te permite blanquear el dinero ilícito, quien te permite captar a otras autoridades de distintos niveles, etcétera, y tú ahí estás disminuyendo el poder que ellos pueden tener dentro de las cárceles. Sin embargo, un primer paso para realizar esto es justamente identificar y aclarar los hechos. ¿Cómo es que se produce una fuga dentro de un sistema de rehabilitación social ya con distintas fuerzas públicas? Y por otra parte, ya tienes tú, recuperaste nuevamente a un actor delictivo que estaba fugado, justamente tener esta información, cómo este sistema nacional de rehabilitación social de Ecuador participó en eso, cuáles fueron, etcétera. Y mientras no tengamos esa información, mientras no tenga nombre, no se puede aclarar esos sucesos. Y esos sucesos pues van a permitir que se sienta mucho más de la impunidad que te estoy hablando y que les permita a estos actores criminales entender que son ellos los que tienen la mano en las reglas de juego y no al contrario, que son ellos los que manejan el sistema de rehabilitación social y no es el Estado ecuatoriano. 19 masacres carcelarias y como bien usted dice, el ambiente es de impunidad porque no ha habido investigaciones, la Fiscalía en este caso y tras cada masacre inicia una investigación, pero ninguna de ellas ha tenido como resultados claros o ha permitido también apoyar en la desarticulación tanto de las bandas o de las estructuras o de estos comportamientos que además utilizan patrones que han sido también identificados, ¿no? Primero falsas alertas, luego ya empiezan también guías penitenciarios neutralizados, llaves robadas, posterior liberación de pabellones rivales, todo esto, ¿no? Que está repitiéndose una y otra vez sin que el Estado logre contenerse. Ahí la Fiscalía, ¿qué papel juega? No sé si es que esa pregunta se puede responder. Mira, de hecho creería yo que es uno de los roles más importantes. ¿Por qué? Porque en temas de criminología y sobre todo en casos así, lo único que te va a permitir es quitar ese poder y romper ese patrón que tú mencionas es justamente la investigación. Es quien aquí en el Estado ecuatoriano y en todos los países lidera la investigación de los casos, es justamente una Fiscalía, Policía Nacional y únicamente como un perito, de acuerdo a los lineamientos que prevé la Fiscalía General del Estado, ellos proceden a realizar sus actividades. Pero quién inicia, quién dirige, quién mueve, quién saca la evidencia, en fin, es justamente la Fiscalía. En este sentido, pareciera que se está concentrando mucho en los actores delictivos, en procesos y tratarlos de forma aislada y más bien no realizar un análisis de cómo están operando y realizar un mapeo criminal, ¿no? Entender cuál es el ecosistema de crimen organizado de estos actores delictivos dentro del sistema de rehabilitación social. Es un poco descifrar porque a pesar de tantas acciones, a pesar de tantos cambios, etcétera, aún no se logra tener ese control completo y cómo es posible que estas estructuras criminales tengan una capacidad de resiliencia y mutación. Puede haber ciertos impactos, se han ejercido ciertas acciones, etcétera, pero ellos cuentan con la capacidad de resiliencia tanto económica, logística y de personal para nuevamente poder hacer estas acciones. Y tú no identificas cuáles son tus vulnerabilidades para que como Estado se convierta en nuestras oportunidades, pues vamos a tener, en primer lugar, continuar con este tema de impunidad, vamos a tener con otras masacres y la más importante, creo que es la más caótica, que se siga manejando todas las economías criminales dentro del sistema carcelario. Hay una serie de vallas publicitarias en todo el país que dicen que el gobierno pues dice hemos recuperado el control de las cárceles e insisten en militarizar los centros penitenciarios, pero ya vemos que las masacres no se detienen. ¿Quién controla realmente las cárceles en Ecuador hoy? El Estado, las bandas criminales. Para cerrar, muchísimas gracias, Caterine. No, muchísimas gracias por la invitación y con esto quisiera cerrar y es que nosotros vamos a tener un verdadero control del sistema de rehabilitación social cuando en primer lugar tengamos una inteligencia penitenciaria y en segundo lugar hagamos una limpieza total del sistema nacional de rehabilitación social, dejemos de utilizar a la fuerza pública, principalmente Fuerzas Armadas, como un actor multipropósito, el cual ni siquiera tiene el entrenamiento ni está dentro de sus competencias y funciones, pues atender el sistema de rehabilitación social. Y por último, si es que no tenemos una política pública de rehabilitación social que indique que el Estado ecuatoriano es mucho más fuerte dentro de las cárceles que el mismo actor criminal,
pues no vamos a ver una salida ni a corto ni mediano, y mucho menos a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Caterina Herrera, experta en seguridad pública, que pues nos ayudaba a analizar este panorama que nos genera muchísimas preocupaciones, ¿no? Está visto que lo que ocurre en las cárceles se replica también para todos los ciudadanos y ciudadanas, y es un verdadero problema desde la mirada de los derechos humanos, porque hay personas que están muriendo dentro de las prisiones de las maneras más horribles, y también, por supuesto, porque nos implica a todos, todas y todes. 9:40, hacemos una pausa y ya regresamos con más de Las Guardias. Inicio del espacio promocional y publicitario. Toda la patria grande. En este paraíso escrito y soñado por poetas, donde las identidades se convierten en canciones y la historia adquiere sentido y memoria, las voces abiertas de América Latina flotan sobre los Andes hasta volverse caña. Bueno, 9:43, estamos de regreso y con Gaby Cruz, que nos acompaña ya en esta mañana. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Estamos de aquí junto a ustedes, siempre llevándoles más información. Y bueno, y seguimos hablando acerca de las manifestaciones que ocurren a nivel nacional. Así es, la Universidad de Cuenca acaba de emitir un comunicado por el derecho a la protesta y expresan su enérgica protesta y profunda preocupación por los hechos ocurridos la noche del 25 de septiembre, cuando ciudadanos que ejercían de manera pacífica su derecho constitucional a manifestarse frente a la gobernación de la SUAY fueron víctimas de una desproporcionada represión policial. ¿Qué menciona la Universidad de Cuenca? Condenamos con firmeza el uso innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que mediante motocicletas y agresiones físicas directas atentó contra la integridad de jóvenes, hombres y mujeres participantes en el plantón pacífico. Los registros audiovisuales difundidos en redes sociales evidencian con claridad estos actos injustificables de violencia. Y frente a lo sucedido, pedimos a la gobernación de la SUAY el control inmediato y la estricta regulación de los procedimientos policiales, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y al derecho constitucional a la protesta pacífica. Las universidades, como espacios de pensamiento crítico y formación ciudadana, reafirman el compromiso indeclinable con la protección de los derechos fundamentales y con la vigencia plena de la democracia. Y justamente quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales vemos esas imágenes ocurridas la noche de ayer, que sin duda nos han golpeado a todos. Es lamentable lo que estamos viviendo, esta agresión por parte de la fuerza policial es evidente, también el abuso de poder que están ejerciendo frente a manifestaciones que, como lo decimos, son pacíficas, y claramente se veía en esta, la de Cuenca, la noche de ayer, las personas estaban sentadas frente a la gobernación, protestando pacíficamente, y ahí es cuando empiezan las agresiones de manera injustificada, y eso es lo que hoy por hoy se está rechazando desde diferentes organizaciones, colectivos y en este caso también las universidades. Pero hay que decir que estos policías responden a una orden, ¿no? La narración de Diario Expreso dice que cuando empezaron a escribir en la avenida Simón Bolívar, fuera Noboa, fue el momento en el que decidieron agredir directamente, reprimir así a los manifestantes, como ustedes pueden ver en esas imágenes que realmente son muy dolorosas, porque a los policías se les paga con la plata de todos, de todas, de todes, con los impuestos, y se les paga para que nos protejan, no para que nos agredan. Y la verdad es que la gente está muy asustada. Ayer golpearon a jóvenes, estudiantes, biólogos, a personas que estaban ahí manifestándose, tanto por el tema de Quimsacocha como por la eliminación del subsidio del diésel, y lo estaban haciendo de forma pacífica, ¿no? Que siempre, pues ustedes verán que por ahí dicen, bueno, si es que es pacífico, todo bien, ¿no? Ya si se ponen vándalos, que ni sé cuánto. Mientras tanto, las autoridades, como el ministro del Interior, sale ahí como si fuera un gran logro a decir que han detenido a manifestantes. Así es, hoy por hoy ya son más de 100 personas detenidas a nivel nacional por las manifestaciones, pero aquí también hay que dejar algo en claro. No es que estas personas sean criminales, no es que tengan antecedentes penales. La mayoría de ellos, si no son todos, pues son personas que tienen familias, que han salido a protestar. En este caso también de Cuenca son, como bien lo dijo Sofi, profesionales, biólogos, estudiantes que han salido a protestar pacíficamente y que lamentablemente tienen esta respuesta de la fuerza policial que responde a este gobierno, y es justamente eso lo que también rechazamos desde este espacio. Así es, y bueno, precisamente vamos a ver la nota de nuestra compañera Diana Dávila, que ha podido conversar con familias, en este caso de Otavalo.
Así es, y bueno, dialogó con una mujer oriunda de Otavalo y ella contó cómo es la vida del agricultor y las razones por las cuales las familias se ven hoy por hoy afectadas en su economía y salen a protestar a las calles. Escuchemos más detalles con nuestra compañera Diana Dávila. Doña María vive en la zona rural de Otavalo. No quiere identificarse pues tiene miedo a represalias, ya que los policías y militares estarían ingresando a las comunidades a atemorizar desde que inició el paro nacional. La situación es terrible, prácticamente estamos viendo, si usted viera, aquí nos trata como que estuviéramos en la guerra. Anteayer pues dejamos pasar a un pelotón que estaban pasando porque han estado viendo, ellos venían con máquinas, todo. Hubiera visto que nosotros corríamos todos a escondernos porque ellos nos amenazaban que nos iban a detener, a todos llevar presos. Entonces, prácticamente hasta las comunidades, la gente pues, se atemoriza. María comenta que las detenciones en la provincia de Imbabura se harían de manera indiscriminada, porque incluso se estaría reprimiendo a la gente que solo busca trasladarse a su trabajo. Ellos no respetan nada, dice, por ejemplo, anteayer estaban mis hermanos, trabajan en la plantación florícola, ellos vienen, otros trabajan por Tabacundo, otros trabajan por Cayambe. Dice que ese día, dice, como locos, no había nadie, estaban subiendo a trabajar, dice que los policías en cajas, dice que estaban ahogando en Gaza a ellos. En Tabacundo dice que la policía, la gente estaban parada en el camino, venían, dice, ellos es que estaban escondiendo el camino, venían con todo, dice que echaban gases, toda la gente ahí. La mujer de 50 años vive con sus 5 hijos en una pequeña casa de bloque y techo de zinc. Todos se acomodan en 2 dormitorios y tienen un pequeño espacio para acomodar un improvisado comedor que se encuentra junto a la cocina. El inodoro queda afuera de la casa, en un pequeño cuartito. Y respecto a una ducha, no la poseen, porque para eso está la piedra de lavar del patio. Ella rechaza las acusaciones del gobierno de que quienes se oponen a la eliminación del subsidio al diésel son contrabandistas. Aunque digan que nosotros no tenemos carros, así no discriminan a la gente. Nosotros no discriminan que ellos, ¿en qué les afecta? Sí nos afecta. Por ejemplo, mi familia, que depende, aunque sea, por decir, producen algo en el campo para sacar una carrera que estaban cobrando con carga, $30. Ahora ellos ya, por ejemplo, vacío, ellos iban por $25 allá al campo. Ahora ellos ya no quieren irse por $25. Es el que más baratico, el amigo que te cobran eso. Pero ahora, por ejemplo, las otras personas cobran $35, $30. Ahora dice, ellos si no pagan $45, $50, no nos vamos allá. Doña María señala que si bien la gran mayoría de personas que se dedican a labrar la tierra no tienen un vehículo, el incremento del precio del diésel sí les termina afectando porque encarece absolutamente todo. La gente que trabaja en el campo no es que viven cerquita de la carretera. Tenemos que muchas veces cargar en caballos 1 hora, 2 horas, contratar peones para trabajar, sacar a la carretera. ¿Usted cree que a nosotros nos sobra dinero? ¿Usted cree que no nos afecta? Por ejemplo, cuando nosotros queremos salir de allá, para salir a la carretera tenemos que, mis familiares, padres, todos, tenemos que salir, sacar producto al campo, tenemos que salir cogiendo carros para poder llegar a la ciudad, tenemos que pagar una carrera que cuesta solo hasta la carretera $10. Ahora ya no quieren cobrar $10, sino quieren cobrar $13, $14. ¿Qué va a hacer eso? Hasta $15. Una moto que nos saca de allá cobraba antes $3. Ahora ya no nos cobra eso, nos cobras allá $7. No puede ser de esa forma. La gente no podemos ser tan ciega, tan indolentes. La mujer comenta que la gente del campo sobrevive de lo que siembra, pero no es fácil, porque deben esperar más de 6 meses para recoger su cosecha. Por ejemplo, si siembra frijol, tiene que esperar unos 6 meses para cosechar, ¿no? Supóngase, en 6 meses tiene que esperar, la tierra se necesita ser cuidado, trabajar, entonces todo necesita mano de obra. Para los químicos cuestan, usted sabe, si sube el diésel, igual suben los químicos para la producción para el campo. Entonces, por ejemplo, si siembra granadillas, igual acaba una producción, se saca solo un cierto tiempo hasta que termine la producción nuevamente. Entonces, si siembra una naranjilla, igual tiene que esperar como 8 meses, casi 1 año para que salga la producción. No es que porque vive en el campo, así nomás produce las cosas. Se compra lo que es, si es gasolina, si las máquinas funcionan a 10, tiene que comprar por galones para llevar al campo, para poder ser trabajado en agricultura.
María cuenta, por ejemplo, que sus padres se dedican a elaborar panela y los costos para su producción han subido en los últimos días. Sin embargo, no pueden incrementar el precio porque los intermediarios y los consumidores no pagan más de lo establecido. ¿Usted cree que, por ejemplo, un atado de panela nosotros vendimos a $3.50? Si nosotros queremos vender a $5, ¿cree que la gente quiere pagar? La gente empieza a reclamar. Ya, entonces, ¿en qué está ganando? Para producir una panela, a una panela, no es que usted va y corta y ya le corta. Se necesita mano de obra, es un trabajo bien sacrificado, duro. Desde la pandemia las cosas no han mejorado en el campo, nos menciona la mujer, quien nos comenta, por ejemplo, que en su caso tiene un ingreso mensual de apenas $270 mensuales con el que debe mantener su hogar de 6 personas. Y el caso de su hermano no es distinto. Que mucha gente desde la pandemia acá hemos venido de baja hasta en la quiebra. Prácticamente nosotros como familiares vivimos una situación muy complicada. Mi hermana decía ayer, no sé qué voy a hacer porque yo soy padre y madre para mi hijo. Tiene un hijo con deudas. Muchas veces creo que ya solo de suicidarse no más ha faltado la desesperación y el estrés que he tenido. Para doña María el mensaje es muy claro. El Estado debe garantizar salud, educación y seguridad. Y esto último no puede usarse para ir contra la gente pobre, manifestó. El gobierno tiene seguridad para reprimir a la gente desarmada. Así queremos en la costa, donde ni siquiera uno se puede salir ni al parque a vivir, a jugar con nuestra familia, a comer dignamente, ni siquiera en un restaurante, donde por temor que nos seamos secuestrados, que seamos asesinados, que nos asalten, todas esas situaciones, seamos extorsionados muchas veces. Entonces, la situación, como quisiéramos, así como está aquí, tan armado hasta los dientes, quisiéramos que el gobierno equipe los hospitales, que seamos atendidos dignamente a los pacientes, que ponga medicinas, que haya cirugías para todas las personas que están pasando estas tremendas medicinas, porque si uno acude a centros de salud, a los hospitales, no hay ni siquiera medicinas, todo tenemos que ir a comprar en las farmacias. Como yo mismo pasé mi propia experiencia, no es que a mí nadie me contó, yo viví y vivido mi propia experiencia en carne propia, el dolor, la desesperación más grande de mi vida, entonces no se lo deseo a nadie lo que estamos pasando en esta situación con este caso también. Informó para Radio Pichincha, Diana Dávila. Vemos las cifras, 5.2 millones de personas en Ecuador se encuentran en pobreza, mientras que tenemos también más de 2 millones de personas viviendo en pobreza extrema, es decir, con ingresos mensuales de $91 y pobreza extrema $51.53 al mes. 5.2 millones de personas en Ecuador se encuentran en la pobreza. Y bueno, vamos a cambiar de tema, justamente también hablando de mujeres, ¿no? De este empoderamiento femenino, y hoy queremos hablar con 2 mujeres que han hecho de la bicicleta una herramienta de transformación social. Ya nos acompañan en cabina Julia Lazo y Angélica Moreno. Julia es presidenta de Mujeres en Bici Quito y Angélica, coordinadora de Biciterapia y Escuelas Toscana Quito. Julia, Angélica, muy buenos días, bienvenidas a las Warmis. Y bueno, queremos hablar acerca de cómo nació también esta iniciativa, ¿no? Las Mujeres en Bici Quito, ¿qué las motivó también a formar parte de este colectivo? Arranquemos contigo, Julia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, contestando a tu pregunta, este proyecto nace en Cuenca con Ana Isabel Hidrobo, que ella es la fundadora de Mujeres en Bici a nivel nacional. Este momento tenemos en algunas provincias del mismo proyecto, tenemos en Tena, en Macas, en el Empalme, en Ambato, Latacunga, en muchísimas provincias estamos gestionando el mismo proyecto gracias a nuestra fundadora, que es Ana Isabel Hidrobo. Ella también es una ciclista con mucho renombre a nivel nacional, lleva 30 años en este mundo del ciclismo. Y bueno, a través de la fundación o de la asociación Mujeres Cicloayuda gestionamos algunos proyectos, como les mencionamos, que Angélica está a cargo de la biciterapia y de las escuelas de ciclismo Toscana. Ambos proyectos tienen un enmarque social. La biciterapia trata con mujeres que han sido
o que están en situaciones de vulnerabilidad, han sido violentadas de alguna manera, y a través del ciclismo se trata de empoderarlas. Igual con los niños de las escuelas, son escuelas gratuitas, bueno, nuestros auspiciantes de las escuelas son Toscana y Bike Shop. Y bueno, en esta ocasión vinimos a hablarles de la carrera de Mujeres en Biciquito, que es también un proyecto que se gestiona en todas las provincias. A través de estas carreras, lo que necesitamos o lo que buscamos es generar fondos para estos proyectos de carácter social. Bueno, Angélica, cuéntanos un poquito por qué escogieron la bicicleta como una herramienta de empoderamiento social y también ambiental, y bueno, todos estos proyectos que Julia nos decía que están trabajando, ¿no? Y bueno, de paso motivar para que puedan participar, puedan integrarse, y las mujeres puedan tomar la bicicleta también y decidir usarla cotidianamente. Bueno, Sofía, como venía mencionando Juli, este proyecto nace desde Cuenca. Ana Isabel Hidrobo retomó la idea, pero ¿por qué utilizar la bicicleta como herramienta de empoderamiento? Desde las clases de biciterapia que se dan en casas de acogidas a mujeres víctimas de violencia de género, nos hemos dado cuenta que no solo la terapia psicológica o la terapia con trabajadores sociales permite empoderar a las mujeres o sanar sus heridas, sino que también los espacios abiertos de participación, los espacios abiertos para estar precisamente en contacto con zonas verdes, con el ambiente, les abre un poco la cabeza, les abre un poco su forma de pensar alrededor de todo lo que sucede en el entorno, y así pues también ir teniendo herramientas de trabajo, de movilidad. La semana pasada se desarrolló la Semana de la Movilidad en Quito y veíamos muchos proyectos enfocados en la bicicleta, pero estos proyectos no tienen en cuenta esta identificación, esta diferenciación hacia las mujeres, y desde nuestra experiencia, ser mujer en la bicicleta es distinto. Las formas en que usamos las bicicletas, las formas en que nos movemos en la ciudad son distintas, porque muchas veces realizamos, por ejemplo, tareas del cuidado en la bicicleta y digamos tienen otras implicaciones que diferentes a movernos en carro. La herramienta de la bicicleta se utiliza o la hemos seleccionado porque aparte de permitirnos hacer actividad física, nos permite llevar el cuerpo a otros límites, nos permite un movimiento más rápido, más autónomo por la ciudad, no tenemos que esperar la parada de un bus, podemos ir al ritmo que queramos, nos permite empoderarnos en la medida que también aprendemos a dialogar, no precisamente a través de la palabra, sino con el movimiento corporal, con los conductores de los vehículos, con los conductores. Pero ese es un tema complejo también, porque yo cuando tomo la bici, bueno, hace rato que no la tomo, pero es como que voy por la bici, por la ciclovía o por la vereda, porque, o sea, meterme a donde están los vehículos me parece como exponerme demasiado, ¿no? Porque hay mucha violencia también que se llega a presenciar en las vías, muchos insultos, mucha acoso incluso, pero también, o sea, puedes perder la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan esto también, ¿no? En este discurso y en esta capacitación que tienen con las mujeres que están en esta biciterapia? Bueno, por ejemplo, en biciterapia nosotras desarrollamos un curso que dura alrededor de 3 meses o más, dependiendo de las capacidades que vayan desarrollando las estudiantes, las participantes del programa. Y en este curso damos 4 sesiones aproximadamente de mecánica básica y seguridad vial. En el tema de mecánica básica, pues porque permite, precisamente es como un carro, ¿no? Tenemos que estar pendientes de que no le suceda nada al vehículo y que pueda funcionar. Y las de seguridad vial, aquí específicamente tratamos cómo es salir a rodar en la calle, lo que tú dices, porque el mismo pito que hace un conductor genera un poco de inestabilidad cuando vamos en la bicicleta. Las ciclovías, las ciclorrutas, los pasos para bicicleta de Quito, todos están en condiciones, hay algunos que están en condiciones óptimas, hay otras que no están señalizadas, y bueno, aquí también vamos aprendiendo cómo movernos, cómo solicitar, digamos, el paso a los vehículos, cómo nuestro cuerpo es nuestra señalización, porque no tenemos luces, por decirlo de alguna manera, pero nuestro cuerpo, el lenguaje del cuerpo sí nos permite movernos, y de cierta manera que debemos tomar otra actitud en la vida, estar muy atentas, estar muy despiertas, porque como tú lo dices, un descuido puede implicarnos el
el riesgo de perder la vida. Precisamente, como mencionaba Juli, Bike Shop y Toscana nos auspician cosas como cascos y en algunos casos protecciones y uniformes. Esto nos permite ser más visibles y estar cuidándonos en la vía. En las clases siempre procuramos tanto que los niños como las mujeres usen de manera constante el casco, usen las protecciones y que todo el tiempo estén hablando corporalmente para señalizarse entre los vehículos. Digamos, desde la experiencia de biciterapia y de las escuelas de ciclismo, con los niños es una dinámica distinta porque ellos no están como pensando la bicicleta para movilizarse, sino que están pensando la bicicleta como una actividad recreativa y de juego. Entonces con ellos enfatizamos en actividades más del movimiento físico, cómo responder ante las gradas, cómo responder ante las subidas, cómo moverse en los parques, que igualmente va desarrollando la capacidad, las habilidades motoras de los niños, que finalmente también van a ser útiles en la vía. Entonces, digamos, pienso que es una actividad complementaria, estar en un espacio cerrado como un parque o estar haciendo obstáculos, así como salir a la vía. Claro, todo es un proceso gradual y a la vía con las chicas especialmente salimos cuando ya llevamos un manejo más amplio de la bicicleta. Y bueno, Juli, esta carrera, ¿no? Mujeres en Bici Quito, bueno, combina, como ya nos mencionaba también Angélica, deporte, pero también vemos esta corresponsabilidad, esta solidaridad. ¿Y qué esperan que este evento aporte a una sumisión social? Bueno, como decía Ángel, en esta ocasión los niños de las escuelas Toscana que se han ido preparando con ella para superar estos obstáculos nos van a acompañar en la carrera. Entonces yo creo que lo que hemos propuesto esta vez es que puedan apadrinar a los niños, o sea, gente que no tenga el chance de ir a competir, pero que le interese apoyar estos proyectos de carácter social, puedan hacerlo apadrinando a un niño. Entonces tenemos esta modalidad, ya les vamos a compartir también el link para que puedan inscribirse o inscribir, apadrinar a un niño de las escuelas que van a estar participando. Y también tenemos un par de chicas de la biciterapia que van a estar participando en la carrera. Entonces, lo que tratamos de generar es un espacio inclusivo para que todos sean bienvenidos, todas sean bienvenidas. Tenemos categorías de hombres también. Y bueno, les cuento, esta carrera va a desarrollarse este domingo 28 de septiembre en La Palma Polo Club, en Puembo. Y tenemos algunas marcas comprometidas con estos proyectos sociales que me gustaría mencionarles. Gracias por darnos este espacio. Estamos con el auspicio de Toscana, de Bike Shop, de Liv, de Cacpeco, Casabaca, Toyota Go, El Caserío, Catiquilla, Whip, Healthy Girl, Healthy, Bass Seguros, Sporty Cream, Sport Plus, Chaupimolino, Hortel, Quisa, La Palma Polo Club, que será nuestra casa en este domingo 28. Juan Arellano Ruth, que será el productor audiovisual. Steven Bike, Mayluz, CFMB, que son es la mecánica que nos va a dar cursos de mecánica justamente para empoderar a las mujeres. Interesante. Para que, sí, podamos solucionar nuestros problemas sin depender de nadie. Y bueno, Ciclo Riders y el Cotopaxi Bike Park. Ah, qué chévere. Sí, todas estas marcas les agradecemos un montón por su compromiso también social con estos eventos. Y bueno, queremos invitar a todas las personas. ¿Todavía se pueden inscribir? Todavía, tenemos inscripciones hasta hoy a la medianoche, o sea, un minuto antes de la medianoche, así que ustedes también están a tiempo para acompañarnos en esta carrera. Y bueno, en esta ocasión queremos promocionar la categoría Yo Me Atrevo. Yo personalmente he inscrito a toda mi familia en la categoría Yo Me Atrevo porque es una categoría que si no tienes experiencia en la bici, pero quieres acompañarnos en esta ocasión y vivir la experiencia, puedes hacerlo. Vas a dar 2 vueltas, un circuito de 5 kilómetros en total. Y será una experiencia inolvidable. Así será. Bueno, muchísimas gracias, Julia Lazo, presidenta de Mujeres en Bici Quito, y también Angélica Moreno, coordinadora Biciterapia y Escuelas Toscana Quito, con quienes hemos hablado de este importante evento que van a realizar. Y también es esto, ¿no? El empoderamiento femenino, pero también de toda la sociedad sobre una bici, y siempre destacamos aquí la corresponsabilidad que tenemos todas y todos también al volante y también en las vías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.
Daniel Lastra Vélez nada más nos dice, quitaron la defensa o las defensas de la ciclovía en la Real Audiencia, que nos las devuelvan. Bueno, les dejo ese mensaje ahí, nada más para que lo tomen en cuenta. 10:07, hacemos una cortísima pausa para darle paso a nuestro siguiente invitado y también vamos a tener un reporte con nuestra compañera Diana Dávila, que se encuentra pues en un plantón de ex trabajadores de Petroecuador que están en el edificio matriz exigiendo el pago de sus liquidaciones. Volvemos enseguida. Inicio del espacio promocional y publicitario. Rompemos fronteras y llegamos más cerca de usted. Ahora nos retransmite de lunes a viernes RTV, tu radio, 95.9 FM, en las provincias de Imbabura y Carchi. La información y la música que te acompañan, ahora más cerca de tu gente. Punto Noticias, segunda emisión. Analizamos y cuestionamos los temas de coyuntura junto a personajes de la política y expertos para entender de una manera más clara lo que ocurre a nivel nacional e internacional. En Punto Noticias somos periodismo público, periodismo comunitario, un oficio ejercido con responsabilidad. Licenia Espinel, Washington Yepes y todo un equipo de profesionales lo acompañan de lunes a viernes a partir de las 12 horas. Punto Noticias. Coñeque. En Radio Pichincha vive la emoción del deporte. Coñeque, el espacio donde los protagonistas te cuentan sus historias, Los momentos épicos los obstáculos vencidos y toda la pasión de la competencia. Más de 50 disciplinas deportivas explicadas y analizadas en un solo lugar. Coñeque aborda todos los deportes, Porque en cada uno hay una historia que merece ser escuchada. Escucha a los deportistas. a los entrenadores y a los expertos. Déjate inspirar por las historias que solo encuentras en Coñeque. El deporte a todas luces. De lunes a viernes a las 13 horas por todas las frecuencias FM y canales digitales de Radio Pichincha. Fin del espacio promocional y publicitario. Las Warmis en tu comunidad. Las Warmis llegaron a tu barrio para contar lo que pasa en tu comunidad, tus alegrías, preocupaciones y mucho más. Conexión en vivo con las Warmis. Y bueno, nosotros seguimos con ustedes para hablar sobre una iniciativa que busca también recolectar fondos. Estamos hablando de solidaridad, de compromiso y esperanza, el Hogar del Niño San Vicente de Paúl, fundado en 1876 y dirigido por las Hijas de la Caridad, ha dedicado más de un siglo a brindar cuidado, protección y acompañamiento a niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Lo conocemos, sabemos que también hay falta de pagos oportunos por parte del MIES y esto pues pone en riesgo siempre la continuidad de los servicios, así es que para enfrentar esta crisis la institución se las está arreglando, ¿no? Así es, y bueno, organizan el Café Vicentino por la Esperanza de la Niñez, este evento que busca recaudar fondos, también sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de garantizar un futuro digno para estos menores de edad. Y ya nos acompaña en cabina JC, el vocero del Hogar San Vicente de Paúl. Muy buenos días, bienvenido a las Warmis, y bueno, queremos primero conocer qué significa el Hogar San Vicente de Paúl en la historia y en la vida de nuestra capital. Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la apertura, un gusto estar acá y nada, yo me enamoré, sabes que yo fui a un evento ya, yo hago música, entonces yo fui a ponerles a bailar, a sacar sonrisas a los niños de ahí en un evento que se hizo y me enamoré de la labor que hacen ahí, es algo súper grato, es algo que te llena, ¿no? Es una cosa de locos, la vibra, la energía que se siente ahí con las personas, cómo están con los niños, igual asimismo niños que necesitan mucho cariño, afecto, que te piden un abrazo, que te abrazan y no te quieren soltar, que no te vayas, quédate, entonces son esas cositas, esas experiencias que no sé, que nos hacen seguir siendo ser humanos, ¿no? Entonces,
el hogar ahora se encuentra haciendo este evento que lo comentaste, es el desayuno más importante del año. Café Vicentino, está en $5. Va a ser el domingo a las 9 de la mañana, este domingo el 28 de septiembre. Bueno, yo visité hace no mucho el hogar San Vicente de Paul y de verdad es que creo que tardé bastante tiempo en recuperarme también un poco porque también hay historias impactantes, ¿no? Es fuerte, sobre todo, pues yo recorrí la sala cuna donde están los bebitos de hasta 2 años y pues sí, sus sonrisas, sus miradas, sus llantos, pues a uno se le quedan impregnados en el corazón, ¿no? Porque tiene este hogar una misión especial, ¿no? Y es precisamente sostener a estos niños de estas infancias mientras llegan a tener un hogar definitivo, que también los procesos de adopción pues no son sencillos en nuestro país y pues bueno, es una institución de acogida que merece ser apoyada, ¿no? Actualmente entiendo que están 37 niños, ¿no? ¿Cuáles son las Ayer llegaron dos bebés urgentes? recién nacidos, ¿sabes? Están 39 porque el anterior año estaban casi 60, pero por lo que comentaron, ¿no? De lo que está pasando ahora, el presupuesto como tal no están dando y tocó recortar personal, se mandaron a otros niños también, por eso estamos ahora con 39 niños. Ayer llegaron 2 recién nacidos. Pero claro, la idea de esto es como buscar una solución y por eso es que se están haciendo estos eventos, estos proyectos y no se quedan de brazos cruzados las hermanitas, ahí están siempre buscando la manera de lograr llegar al fin de mes porque está un poco jodida la situación. Así es, y bueno, también queremos saber ya este Café Vicentino, cómo se va a llevar a cabo, también ya quienes estén participando también, o también para que quienes todavía puedan asistir y hacerlo, ¿cómo pueden hacerlo? No, tienen que llegar, tienen que ir, como te digo, es a las 9 de la mañana, es atrás en la Recoleta. Si van en Trole, ahí justo es la parada de la Recoleta, llegan ahí. El evento va a haber ese desayuno, va a haber intervenciones artísticas de ahí mismo, grupos de ahí de la Casa Hogar. De mi parte igual, yo voy a hacer algo de música ahí también para ponerles a bailar, sacarles sonrisas más que nada a los niños también de ahí. Y también estamos haciendo una rifa que va a ser el 28 de diciembre. Está en $2. Hay unos premios súper chéveres. Hay unos viajes que es a España, otro que es a Guayaquil, una refrigeradora, laptops y algunos premios sorpresa. Está en $2. Igual esa rifa que se está haciendo, eso va a ser vuelta el sorteo el 28 de diciembre. Bueno, las necesidades son cotidianas, ¿no? De pronto quien no participa o no quiere el desayuno, ¿qué otras formas de ayudar, de apoyar al hogar existen? Bueno, se está aceptando donaciones, de esa manera es bueno, un poquito entrando en detalle, la parte del Estado es como que te da la mitad y la otra mitad están financiando eso las hermanitas con donaciones de otras personas, haciendo estos eventos como tal, porque es la mitad que tienen que poner y es una cantidad alta, no es algo pequeño. Entonces, la madre con la cual pude hablar me decía que necesitan fórmula sobre todo, ¿no? Fórmula infantil, porque son muchos bebitos que están ahí. Yo en el evento que fui, fue una brigada que llevaron medicamentos y cositas para los niños, entonces claro, de todas las maneras se puede apoyar, aportar, y fuera de eso no solo de dar o de donar algo, sino de ir a compartir con los niños, como les digo, ellos necesitan mucho afecto, mucho cariño. Yo también fui a las cunas y ahí había unas bebés que no se me cogieron, me abrazaron y no querían que la suelte. Me quedé casi 2 horas, estuve ahí y es una locura porque es algo súper impactante de que a veces nos quejamos por cosas que insignificantes y mira lo que pasa ahí adentro, es súper fuerte. Yo salí así con la mano en el corazón, medio tristón, pero con esas ganas de ayudar, y por eso es que yo me hice cargo, empezar a ser vocero de la Casa Hogar. Entonces yo creo que de todas las maneras pueden aportar, nos pueden ayudar, pueden comunicarse por las redes sociales y al número de teléfono que es 295-5355 295-5355. Allá pueden comunicarse si tienen para hacer alguna donación, como les digo, ir a visitar también a los niños, que les hagan pasar un momento chévere. De todas las maneras se puede aportar acá. Muchísimas gracias, JC. Y solo para finalizar, ¿qué mensaje le darías a las personas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Como tú lo mencionas y como tú también tuviste ese llamado de acudir, de ayudar, ¿qué les dirías a ellos que también lo hagan? Bueno, yo creo que
que lo más importante, porque como te digo, a veces nos quejamos de todo y lo más importante es que tenemos salud, que tenemos un nuevo día, ¿no? Que nos levantamos y que estamos trabajando, estamos consiguiendo nuestras cosas y de esa manera se busca a la casa hogar lo mismo, ¿no? Para los niños. Todos creo que somos seres humanos, quizás no somos familia de sangre, pero tenemos que hacer ese llamado, ¿no? Con toda la gente y sentirlo. Como te digo, es una cosa ver por videos o de lejos, pero no vivir esa experiencia, estar ahí y darte cuenta de lo que pasa, ¿no? De las falencias que hay, de los problemas que pasan en las familias y van los niños para allá, porque de cierta manera las hermanitas se dan los modos para dar cariño a todos los niños. Es algo hermoso, ¿no? No dejen de aportar. Yo creo que el granito de arena para estas personas, para esta casa hogar es bien grande, ¿no? Ese granito de todas las personas juntándolo se puede hacer algo muy grande y le podemos dar una mano súper chévere para que todos los niños pasen bien. Sí, a mí obviamente me genera también mucho malestar saber que el MIES no pasa los recursos a tiempo, sabiendo que estamos hablando de infancias. Y este tema lo hemos hablado un montón, pero bueno, vamos a concentrarnos en esto, en la posibilidad de hacer nosotros también algo, de aportar en algo. El segundo Café Vicentino por la Esperanza de la Niñez, domingo 28 de septiembre de 2025, es la calle San Vicente de Paúl, E2 185, y la exposición en el sector de la Recoleta. Es muy fácil llegar. A las 9 de la mañana hay una Eucaristía de Acción de Gracias y a las 10 un programa artístico, servicio de café con golosinas preparadas por los adolescentes del hogar, y cuesta $5 por persona. Pueden pagar desde ya y enviar el comprobante al 096 77 36 798 096 77 36 798. Así es. Igual por las redes sociales, Hogar Vicentino, en todas las redes sociales están activos, y si quieren ahí alguna información o nos quieren colaborar con algo, pues ahí están las redes sociales. A todos les esperamos el domingo, que va a ser algo súper chévere, que vayan a compartir con los niños, que la pasen bien. Así es nuestro momento de ser solidarios. Muchísimas gracias a JC, vocero del Hogar San Vicente de Paúl, quien nos acompañaba hablando del Café Vicentino. Y bueno, nosotros vamos a cerrar con el reporte de nuestra compañera Diana Dávila. Sí, lo tenemos ya. Sí, ya lo tenemos. Ok, desde las 9 de la mañana de este viernes, los ex trabajadores de Petroecuador realizan un plantón en el edificio matriz exigiendo el pago de sus liquidaciones. Así es, y que no se han cumplido ya desde hace 2 meses. Escuchamos a nuestra compañera Diana Dávila. Nosotros, al igual que todos. Un saludo cordial a todos quienes están en la señal de Radio Pichincha. Desde las 9 de la mañana, los ex trabajadores de Petroecuador se concentraron en el edificio matriz de esta empresa en el norte de Quito para exigir el pago de sus indemnizaciones que no han sido acreditadas en los últimos 2 meses. David Almeida, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la empresa de energía y petróleo, denunció que las desvinculaciones que se dieron, 1.256 en total, sirvieron para que el gobierno terciarice los servicios que brindaban estos trabajadores y que resultaría mucho más caro de lo que representaba pagar sus salarios. Fue sacar a 1.300 de los mejores técnicos que tenía Petroecuador, buscando continuar esta política de autosabotaje para ahora sí tercerizar los servicios. En las áreas de mantenimiento conocemos ya que para reemplazar a aquellos compañeros que fueron despedidos, lo que van a hacer es contratar empresas tercerizadoras para que realicen los mantenimientos en los campos. Y resulta que los costos de esta operación representan entre 10 y 20 veces lo que representaba el sueldo de un compañero. Eso es lo que no le informan a la gente y al pueblo ecuatoriano. Hace 3 años hicieron una consultoría internacional con la Arthur de Little. Y ese informe, que al principio lo anunciaron con bombos y platillos porque creían ellos que iba a justificar los despidos, y les costó $7 millones. Después lo guardaron debajo de un escritorio porque recomendaba contratar 1.100 trabajadores adicionales, porque decía que la nómina de la empresa estaba incompleta. Y sobre ese faltante despiden 1.300 trabajadores más.
David Almeida también se refirió a la eliminación del subsidio al diésel y comentó que esto beneficia únicamente a los importadores de este tipo de combustible y no ha servido realmente para beneficiar al pueblo, porque incluso los ingresos adicionales que entran a las arcas del Estado han servido hasta para pagar la deuda externa. Porque quienes salimos de Petroecuador y quienes están en Petroecuador conocen perfectamente que lo único que busca esta medida es favorecer a los importadores de combustible. Ya en 2022 firmaron contratos para que el sector privado pueda importar directamente los combustibles. Y luego de esta medida, para contentar a la burguesía del transporte, anuncian indemnizaciones por $320 millones para los transportistas, pero no tienen para pagar las liquidaciones de mis compañeros. No tienen para pagar las liquidaciones justas y que por ley le corresponde a 1.300 trabajadores despedidos. Y cada compañero que ha ido a poner una denuncia en el Ministerio del Trabajo, lo único que ha obtenido es un compromiso de que ojalá en 30, 40 o 60 días le paguen la liquidación que le corresponde. Mientras a la burguesía del transporte le depositaron en 2 días las compensaciones por el alza del precio de los combustibles. Los ex trabajadores anunciaron que realizarán acciones progresivas hasta que Petroecuador cumpla con los pagos de las liquidaciones a los 1.256 trabajadores que fueron desvinculados. Continuamos con ustedes. Dianita, muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos dando seguimiento también a dónde está la presencia ciudadana. Y hoy tenemos que recordarles también, muchas jóvenes en el país están realizando el juramento de la bandera. No sé si tú te acuerdas. Así es. Bueno, antes lo hacíamos en otra fecha, esto ya se reformó justamente para conmemorar este día, ¿no? El 26 ¿no? Era en febrero, ahora sí se lo hace el 26 de septiembre, el Día de la Bandera Ecuatoriana, esta fecha que conmemora este símbolo patrio. Se realizan estos actos cívicos, como ya lo dijo Sofía, el juramento a la bandera en los estudiantes de tercer año de bachillerato en todos los colegios de nuestro país. Así es, bueno, un abrazo a todas esas mamitas y papitos orgullosos también, porque entiendo que salen los cuadros de honor, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que fui segunda escolta de la segunda bandera, pero alcancé a estar dentro del cuadro, pero yo tenía una amiga que era abanderada en el diurno, que estudiaba físico-matemático, y en el nocturno, que estudiaba informática. Fue abanderado de los dos veces. Mi orgullo. ¡Qué maravilla! Entonces sí, ahí sí, doble mérito en todo caso. Así es. Bueno, nos despedimos recordándoles que el día de mañana también es el día que conmemora a las víctimas de femicidio en nuestro país y que conmemora a sus familias también. Nosotros el día lunes queremos compartir una historia de esos padres que también están luchando por justicia en el Ecuador. Tenemos unas historias desgarradoras, muy duras, dolorosas, y el día sábado, es decir, mañana es el día de las víctimas de femicidio, mientras que el día domingo es el día de la acción global por el aborto, y también estamos muy pendientes de ese tema para comentarlo el día lunes en nuestro programa de las buenas. Así es, pero por hoy ya terminamos, se vienen las noticias, se viene el Quique Show, ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y con las Warmis hasta el lunes. Y Will está de cumpleaños. Casi nos olvidamos. Sí. Y la señora del aniversario también. Pero primero un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Wilmer Torres en la redacción. Le queremos mucho, le mandamos un fuerte abrazo al cumpleañero en este día patrio, pues también es su cumpleaños. Y bueno, extenderle también nuestro abrazo al cumpleañero. Y por supuesto a la señora Rosario Montero, que está de aniversario. No nos dijo el nombre de su amado, pero 46 años juntos. Muy bien, mi señora Rosario, un abrazo fuerte con todo el cariño del mundo. Gracias por estar escuchando la Radio Pichincha y por acompañarnos todos los días aquí en este espacio. Nos despedimos con este abrazo fuerte para la señora Rosario Montero, 46 años de casados. Nos vamos, hasta el lunes. Chao, chao.